7 de la mañana, 11 minutos. Saludamos al ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzer. Señor Sonnenholzer, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo a toda tu audiencia y un gusto estar con ustedes. Gracias por darnos algunos minutos. Estamos en Colombia muy preocupados por la situación de orden público en Ecuador, la entrada de hombres armados a un canal de televisión, la muerte, el asesinato de varios miembros de la policía, los decretos de última hora y bastante graves por parte de las autoridades ecuatorianas. Ayúdenos a entender, señor ex vicepresidente, por qué Ecuador se encuentra en esta muy difícil situación. A ver, Ecuador viene lamentablemente haciendo noticias negativas hace unos 2-3 años en temas de seguridad. Pasamos, desgraciadamente, en el año 2020 de haber sido uno de los países con menores indicadores de delincuencia del continente a estar lamentablemente liderando esos rankings. Y pues eso se traduce en lo que acabas de describir, ¿no? Muerte, violencia, incertidumbre, dolor, que es lo que el día de ayer se exacerbó. ¿Qué ha pasado? Desde inicios del 2021, no sé si ustedes recuerdan unas crisis carcelarias muy graves acá en Guayaquil, fueron el reflejo de lo que ya iniciaba a ser una lucha entre carteles narcodelictivos que desgraciadamente por muchos años se venían fortaleciendo en el país por la falta de políticas públicas claras en materia de control de narcotráfico principalmente y control migratorio también. Existió una actitud cuando menos blanda por al menos una década, que ahora al momento de tomar decisiones, sobre todo desde el 2019 que se retomó el control del narcotráfico en el Océano Pacífico en cooperación con los Estados Unidos, e incrementa drásticamente también la cifra de captura de droga en el Ecuador, pasó de 50 a casi 300 toneladas por año. Ustedes ven un reflejo automático de esa acción contra el narcotráfico en un incremento, en una violencia que ha tomado al país desgraciadamente sin estar preparado para enfrentar esta crisis. Una crisis muy grave, lo de ayer no es menor, no solo por la espectacularidad y la dificultad de ver imágenes de la toma de un canal de televisión, sino porque ayer fallecieron ciudadanos comunes y corrientes, entre ellos un artista muy querido de acá de la ciudad de Guayaquil, en medio de balas perdidas y actos de violencia. Y bueno, esta es desgraciadamente la situación que hoy nos toca enfrentar como país y que demanda de unidad no solo de los ecuatorianos, sino regional. Si ustedes revisan las cifras de violencia vienen incrementando a nivel regional, es una combinación de las dificultades económicas y los efectos sociales del COVID que desgraciadamente aún no terminamos de superar en el Ecuador, mucho menos que en el resto de la región, pero en general hemos fallado como región para superar esos efectos. Y el crimen organizado encuentra en esas debilidades sociales tierra fértil para crecer y fortalecerse. Entonces, ahí estamos en ese escenario local. Doctor Sonnenholzer, aparte de haber sido vicepresidente del Ecuador, usted fue candidato presidencial y conoce muy bien el tema de seguridad. ¿Qué no se ha hecho bien? ¿Qué habría hecho usted distinto para evitar esta situación? ¿Y qué haría hoy para conjurarla, usted? Mire, quiero ser justo con el presidente electo, el presidente Noboa, tiene 45 días en el poder. Responsabilizarlo de la crisis sería injusto de mi parte, pero quienes nos metimos en esta campaña sí estábamos plenamente conscientes, o al menos deberíamos haber estado plenamente conscientes de la difícil situación que enfrenta el país y de la necesidad de tomar decisiones urgentes. Lo que ha hecho ayer yo creo que era inevitable, y lo que ha hecho al declarar conflicto interno es darle la posibilidad de incrementar la acción de las Fuerzas Armadas en cooperación con la Policía Nacional dentro del marco legal ecuatoriano y evitar la necesidad de tener que vivir de decreto de excepción en decreto de estado de excepción cada 60, 90 días, que al final te los terminan negando. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es decretar estado de excepción o conflicto interno, que es necesario, que es importante, y lo más importante, lo más relevante es que esa decisión se traduzca en acciones realmente concretas, efectivas, que den un vuelco a esta situación, que den un giro a esta situación. ¿Qué problemas tiene en este momento para la aplicación de esos decretos? El primero y el más grave, la infiltración del crimen organizado en la fuerza pública. Si usted ve la fuga de 2 peligrosos delincuentes entre ayer y antes de ayer, obedece a la filtración de información
dentro de las más altas esferas de la fuerza pública que participaron del Consejo de Seguridad Pública que lideró el presidente, dando instrucciones respecto al tema penitenciario. Entonces, lo primero es una depuración muy clara, contundente de lo que está pasando de las cabezas hacia abajo a nivel de fuerza pública. Lo segundo es un control total del sistema penitenciario, que está desgraciadamente en manos de las organizaciones delictivas y no del Estado. Hoy los centros penitenciarios en el Ecuador están dominados y repartidos, divididos en pabellones por organizaciones delictivas. El ingreso del Estado es solo temporal cuando hay crisis para controlar, pero nunca para retomar el control. O sea, nunca de forma permanente, es decir, es como esporádico. Lo segundo es eso. Y lo tercero es un plan integral de equipamiento, entrenamiento de la fuerza pública para este nuevo desafío que el Ecuador nunca lo ha enfrentado. Todo esto acompañado de una urgente necesidad de reactivación económica. Si ustedes revisan las cifras, y esto no es menor, porque si no se resuelve esto va a ser imposible ganarle al crimen organizado. Si ustedes revisan las cifras post-COVID de crecimiento económico, Colombia y Perú en el año 2021 recuperaron con creces el crecimiento económico perdido durante la pandemia. Ecuador recién a finales del año pasado empató el partido. El PIB per cápita del Ecuador se viene reduciendo desde el 2020 y esto evidentemente resta merma oportunidades de desarrollo y crecimiento, sobre todo en los sectores más vulnerables. Es una estrategia integral que demanda de liderazgo, de valentía, de determinación, pero sobre todo de capacidad de gestión de acción. Sí, pero señor Sonnenholzner, ¿qué es lo que explica que los narcos se hayan vuelto tan poderosos en Ecuador y que sean tantos para haber asesinado a un candidato presidencial, para salir a las calles armados, tomarse cárceles, tomarse canales de televisión y creer como que el Estado no importa y que las consecuencias no importan? ¿Por qué los narcos tienen tanto poder hoy en Ecuador? Bueno, como en todos los países del mundo, el dinero que manejan es realmente casi incalculable. En el caso del Ecuador, si usted revisa el volumen de droga que se mueve cada año más, el dinero compra poder, el dinero compra autoridades, el dinero. Hay un caso, no sé si ustedes lo han comentado en su medio de comunicación, se llama el caso Metástasis, en donde usted ve con claridad la penetración del narcotráfico en las más altas esferas del poder del Ecuador, desde autoridades de la fuerza pública, control penitenciario, autoridades judiciales, como compran sentencias. Sí, claro, todas estas crisis tienen que ver con el debilitamiento del Estado, un Estado que desgraciadamente se ve vulnerable ante el poder económico y también bélico, hay que decirlo, estas organizaciones delictivas. Pero ¿cómo hay que responder? Fortaleciendo o luchando por fortalecer ese Estado y que prevalezca la ley y el orden. Y de ese lado tenemos que estar todos quienes creemos que es una lucha esta, no de políticos, no de partidos, no de ideologías, sino del Estado, en representación de los ciudadanos, contra los delincuentes representados por estas mafias. Hay que trabajar en ese fortalecimiento, en esa depuración. ¿Se tiene claro cuál es la conexión de estos grupos ilegales de narcotráfico con los grupos ilegales de narcotráfico de Colombia, por ejemplo? Mire, eso ha ido mutando en el Ecuador, y si usted revisa los informes, bueno, a los que yo tuve acceso en algún momento de inteligencia, en el Ecuador, en el año 2008-2009, se tomaron unas decisiones que fueron alterando ese mapa. La primera, aquí operaba una base militar norteamericana en la ciudad de Manta, que tenía un solo propósito: hacer sobrevuelos en el Océano Pacífico para el control del narcotráfico. Esa base fue retirada con argumentos de soberanía, lo cual puede ser justificable. Lo que no es justificable es que desde ese año 2009 hasta el año 2019 no se sustituyó esa capacidad operativa de control en el océano con absolutamente nada relevante. Entonces eso dejó una puerta abierta en el Ecuador para que sea más atractivo para el narcotráfico. Uno, dos. Aquí se instauró un concepto que se llamó ciudadanía universal a nivel constitucional. Se eliminó todo tipo de visado, todo tipo de restricción migratoria. Se dijo que este era un país abierto al mundo. Eso suena líricamente espectacular. En la práctica, ¿qué ocurrió? Usted venía en un avión a Ecuador con una cantidad de ciudadanos que no venían aquí a hacer turismo, que no venían aquí a invertir, que venían, uno, o a usar al Ecuador de puente migratorio para ir a los Estados Unidos, o dos, a establecer organizaciones de crimen, organizaciones delictivas, de crimen organizado. ¿Como cuáles? Mafia albanesa, que aquí no existía, que se fortaleció, ciertas mafias, no quiero ponerle nacionalidad al delito, pero así se las identifica al menos en el lenguaje de inteligencia que se manejaba.
mafias de países de Europa del Este que aquí no existían, que se establecieron, pero principalmente quienes más espacio ganaron en el Ecuador fueron las mafias relacionadas con los carteles que operan desde México. ¿Ya? Ellos desplazaron, si se quiere, el problema histórico del Ecuador que venía siendo el problema fronterizo, sobre todo a nivel de Esmeraldas y Sucumbíos en la frontera con Colombia, con los grupos armados colombianos que tenían operaciones de narcotráfico y minería ilegal en nuestro país. Hoy esto ya es una combinación de todo. Hay algo del problema fronterizo que hemos tenido siempre con estos grupos armados irregulares colombianos, pero hay mucho de organizaciones delictivas mexicanas, hay mucho de estas organizaciones delictivas de Europa del Este, mafia albanesa, entre otros, desgraciadamente. 10 años después, en el 2019, recién se empiezan a restablecer controles y se empieza a hacer controles migratorios y se empieza a hacer sobrevuelos en el Océano Pacífico. ¿Cuál es el resultado? El incremento exponencial de la captura de drogas. ¿Cuál es el efecto? Esta guerra que estamos hoy sufriendo los ciudadanos, desgraciadamente. Sí, tiene herramientas suficientes, y me refiero militares, de policía, judiciales, incluida la eventual extradición a Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa para sacar al Ecuador de la crisis. Bueno, la extradición es una discusión importante en este momento en el Ecuador. No existe, no es permitida por la Constitución. El presidente Lasso, en una de sus últimas acciones, antes de invocar la muerte cruzada, llamó a una consulta popular en la que pedía el voto por la extradición, justamente para usarlo como herramienta en contra de este problema. Y desgraciadamente, la ciudadanía, como ocurre tradicionalmente en las consultas populares, no votaron por la lógica de aprobar algo tan sensato, sino en contra de un gobierno que a esas alturas ya era muy impopular. Sí. Hoy el presidente Noboa está reviviendo el tema de la extradición, pero tiene que llevarlo a consulta. Ha ofrecido incorporarlo en una consulta popular que está convocando para marzo. Una cosa importante, y es que a Noboa le queda muy poquito tiempo en el gobierno. Creo que es 1 año y medio, poco menos de 1 año. No sé, es un periodo muy corto. ¿Usted considera que este problema que ha emergido en Ecuador definirá las próximas elecciones? Mire, desgraciadamente sí, sin duda, y de hecho lo que está ocurriendo en estos momentos va a ser un punto de inflexión para el presidente Noboa, que en lo personal, como ciudadano, espero que sea para bien, ¿no? Toda crisis también representa una oportunidad. Aquí el presidente tiene la oportunidad de convocar a la unidad nacional de todos los liderazgos que hay en el Ecuador para impulsar medidas necesarias, no solo en materia de seguridad, sino también en materia económica. Ojalá la aproveche y le permita, Dios quiera, al país salir adelante, y que si él aspira a reelegirse, como ya lo ha manifestado, pues que sea fruto de los resultados de una gran gestión. Dios quiera que sea así por el bien del Ecuador. El país está muy frágil, la sensación es muy tensa, y necesitamos que el Estado triunfe, y el presidente hoy representa, es la máxima representación del Estado en este momento. Así que en ese sentido, ojalá. Pero sí, un proceso electoral en estas circunstancias definitivamente suma ingredientes de incertidumbre que no facilitan la lucha contra el crimen organizado. 7 de la mañana, 24 minutos. Muy compleja la situación que hay actualmente en Ecuador. Al ex vicepresidente de esa nación, el señor Otto Sonnenholzer. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Es usted muy amable y muy gentil. No, un gusto a sus órdenes. Y gracias por estar atentos, y gracias por la solidaridad permanente del pueblo colombiano para con los ecuatorianos. Muchas gracias, expresidente. Un abrazo. 7:24. Esto es la FM de RCN, las noticias como son.